Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y el Consejo Nacional Electoral analizará el pedido del gobierno acerca de restringir el uso de celulares en centros de votación para la segunda vuelta electoral del 13 de abril. Mientras tanto, desde organizaciones sociales también se emiten propuestas de reglamento para regular la utilización de dispositivos electrónicos durante el sufragio. La sesión será ya mismo, está convocada para las 7 de la noche y sobre este tema vamos a hablar inmediatamente. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y nos acompañan a esta hora Fausto Camacho, coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral, y también Daniel González, abogado y experto electoral. Muy buenas tardes a ambos y gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Les saludan María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Inició con una consulta para Fausto Camacho. El voto en nuestro país es secreto, supuestamente así debería serlo. Sin embargo, pues ya hemos conocido sobre estas supuestas denuncias de amenazas a ciudadanos para direccionar su voto hacia determinado candidato, y que esto además tiene que ser comprobado, por supuesto, a través de fotografías que deben tomar supuestamente los electores de sus papeletas. Ante esta situación, ya lo dijo Fausto, ahora a las 7 de la noche pues va a haber esta reunión del Consejo Nacional Electoral, se va a analizar este tema, y mi pregunta es: ¿se va a poder dar paso a esto? ¿Se puede prohibir el uso de celulares actualmente en las juntas receptoras del voto? ¿Qué dice, por ejemplo, su propuesta? Nosotros creemos que la garantía del voto secreto es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral, de las autoridades electorales, y tienen capacidad reglamentaria para establecer los procedimientos en el ejercicio del sufragio. Los procedimientos en el ejercicio del sufragio tienen que ver cómo se recibe al elector, el procedimiento, usted entrega la cédula, todo lo que hemos hecho toda la vida cuando votamos. A esos procedimientos se puede añadir algo que es bastante sencillo: el advertir que no se puede exhibir el voto por parte del secretario de la Junta, y a su vez que no se puede fotografiar el voto. ¿Por qué no se podría? No se podría porque simplemente se está rompiendo un principio del ejercicio de la calidad y condición del voto. El voto tiene 5 condiciones de acuerdo al artículo 62 de la Constitución de la República. Es universal, igual, directo, secreto y públicamente escrutado. Esas son las condiciones que establece. Y también en la misma Constitución más adelante establece el voto obligatorio. Usted no puede renunciar al derecho del voto obligatorio, usted no puede renunciar al derecho del voto universal, como tampoco puede renunciar al derecho del voto secreto. ¿Por qué? Porque la autoridad es la que establece los mecanismos a través de los cuales se garantiza aquello. De tal suerte que, si es que usted, por ejemplo, tiene derecho al voto facultativo, porque también hay un segmento de la población que tiene derecho al voto facultativo, usted no puede decirle al Consejo Nacional Electoral si usted debe o no debe estar en el padrón electoral. Usted no puede decirle yo no voy a... O sea, esas son potestades, facultades del propio Consejo. Las prohibiciones, efectivamente, que se están pretendiendo aprobar el día de hoy, son absolutamente irracionales e ilógicas y carentes de sustento. Porque no es el tema de que están precautelando el voto secreto al momento del sufragio. Están señalando que es prohibido el uso de teléfonos celulares y aparatos electrónicos por parte de quien quiera en el recinto electoral y en la junta receptora del voto. Es decir, los miembros de la junta no podrían portar sus propios teléfonos celulares. Ahora, la pregunta va... con el teléfono podríamos hacerlo. Doctor Camacho, gracias. Hay una diferencia sustancial entre la propuesta nuestra, que lo que dice simplemente es, al momento de entregar la cédula, si usted porta
un teléfono celular, lo entrega al secretario o secretaria ese teléfono, que le será devuelto inmediatamente junto con su cédula luego de sufragar. Usted evita con eso la posibilidad de que se fotografíe el voto. Usted evita con eso, efectivamente, que el secreto del voto se rompa y se convierta en una herramienta, la fotografía, para supuestas acciones de coerción que no han sido demostradas de ninguna naturaleza. Pero en las sociedades existen efectivamente relaciones de poder. Esas relaciones de poder se expresan entre gobernantes y gobernados, entre profesores y estudiantes, entre hombres y mujeres, entre sacerdotes y feligreses, y en fin, una serie. Y esas han incidido sobre el sufragio. Y porque incidían sobre el sufragio, se convirtió el voto que antes no era secreto en voto secreto. ¿Para qué? Para que la decisión sea libérrimamente personal, libre, para que usted pueda poner. Y dicen que existen estas amenazas de grupos organizados, porque solo dicen, no lo prueban. Y eso es lo que preocupa, doctor Camacho, Doctor Camacho, y eso es lo que preocupa porque de acuerdo al informe jurídico que ha sido presentado, que es el que se está poniendo a consideración en el Pleno del Consejo Nacional Electoral, firmado por Nora Guzmán Galárraga, directora nacional de asesoría jurídica, ahí es parte de las recomendaciones que usted había mencionado, y esta es la pregunta para el abogado Daniel González, que nos está esperando, ya estamos ahí también con él. En el punto 5.1 dice prohibir el uso de cualquier dispositivo electrónico en las juntas receptoras del voto durante el acto del sufragio y escrutinio. Básicamente los dos, tanto en la propuesta de reglamento, el proyecto de reglamento que han presentado con el doctor Camacho y algunos otros integrantes de este colectivo, tienen un poco el mismo fin, es decir, que la gente pueda llegar, vote y no registre su voto en una fotografía, en un video, para hacer esta suerte de control ante las advertencias que ha hecho la Policía Nacional. ¿Es posible eso? ¿Es legal sobre todo? Daniel, bienvenido. Sí, muchas gracias. Un gusto saludarles a ustedes, a la ciudadanía, a licenciado Fausto Camacho también. A ver, me parece que lo que usted ha dado lectura, me parece que el Consejo Nacional Electoral está extralimitándose y está teniendo una interpretación equivocada, porque claro, como manifestó Fausto Camacho, hay algunos criterios respecto del voto. Y uno de esos sí es que existe un voto secreto, pero otro es que sea escrutado públicamente. Entonces, usted no puede, en el momento del escrutinio, prohibir a los sujetos políticos, a los miembros de las juntas receptoras del voto, a los medios de comunicación, a todos quienes están en el momento que se cuentan los votos, después de las 5 de la tarde, que se prohíba el uso de cámaras, celulares, filmadoras, lo que deseen. Porque estamos hablando de que el Código de la Democracia establece de que el escrutinio sea público. Entonces, me parece que ahí el Consejo Electoral está equivocando las situaciones y a lo mejor esta iniciativa que han tenido desde este colectivo, a lo mejor malinterpretando, ¿no es cierto?, la propuesta que ha existido para tratar de prohibir situaciones que no pueden prohibir. Además de eso, mire, el hecho de prohibir el acceso con celulares, con cámaras a los recintos electorales. Estamos hablando de que existen recintos electorales donde existen cientos de juntas receptoras del voto. Entonces, operativamente y logísticamente, ¿quién va a coger los celulares al ingreso del recinto electoral de toda la ciudadanía, de miles de ciudadanos que van a sufragar en cada uno de los recintos y juntas receptoras del voto? Entonces, me parece que en ese sentido el Consejo Electoral está, voy a decir, disparándose sobre sus propios pies, porque no va a poder aplicar una medida en ese sentido. Aparte de que sería inconstitucional, ¿no es cierto?, estaría restringiendo determinadas libertades y derechos que existen. Sería una resolución arbitraria que incluso creería yo que los sujetos políticos deberían impugnar ante el Tribunal Contencioso Electoral, porque lamentablemente se está confundiendo. Una cosa es el voto secreto. Si el voto secreto se da de 7 de la mañana a 5 de la tarde, ese es el espacio en el cual pues el Consejo Electoral sí tiene que garantizar que existe un sufragio secreto. Por eso dentro de los recintos se adecúan, se ponen biombos y este tipo de circunstancias. Entonces, en ese sentido, desde mi punto de vista, vea, el Consejo Electoral sí puede prohibir entre las 7 y 5 de la tarde, que a lo mejor
un ciudadano no ingrese con un celular, ¿no es cierto?, le dejen en la junta receptora del voto, ¿no es cierto?, existan las seguridades para ello, a lo mejor. Lo que sí tengo un poco de duda ahí es en cuanto a la sanción que se pueda poner, sobre todo por las últimas sentencias que ha tenido la Corte Constitucional en cuanto a la tipicidad para sanción. Ahí la Corte habla de un principio de reserva de ley que para poder sancionar la infracción tiene que constar en una ley, no en un reglamento. Acá, si bien es cierto, es una infracción electoral muy grave el no cumplir con las resoluciones del Consejo Nacional Electoral, esa es una disposición de cláusula abierta que ya han habido en otros casos, en otros procedimientos sancionadores, como por ejemplo cuando se lleva con la Contraloría y con otras instituciones públicas, ese tipo de procedimientos de cláusula abierta a la final no hay cómo sancionarlas. Pero de ahí a lo que está en este momento, va a debatir ese informe jurídico el Consejo Electoral, me parece que son dos cosas totalmente opuestas y están poniendo en choque dos principios, el voto secreto con que este voto sea escrutado públicamente. Pero abogado González, entonces ¿se haría necesario un cambio normativo, es decir, una reforma al Código de la Democracia para que de alguna manera se pudiera dar paso a esta pretensión? Me parece, mire, a ver, yo creo que el Consejo Electoral puede reglamentar, sí, en eso estoy de acuerdo. Lo que tengo mis dudas es en cuanto a la sanción por el principio de tipicidad, artículo 76 de la Constitución de la República. Ahora, si es que el ciudadano, si es que el ciudadano tiene algún tipo de amenaza, ¿no es cierto?, porque tiene que indicar su voto. Si el ciudadano está siendo condicionado a que vote por determinada candidatura, a lo mejor ya no estamos hablando de una infracción electoral, a lo mejor estamos hablando de un delito electoral. Por lo tanto, hace falta a lo mejor incorporarlo en el Código Integral Penal, donde, por ejemplo, el fraude electoral es un delito que no está en el Código de la Democracia, está en el Código Orgánico Integral Penal. Sí, pero también papeletas no está en el Código de la Democracia como un delito, está en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, me parece que pasado este proceso electoral, a lo mejor con cabeza fría, sí se debe analizar más detenidamente esta circunstancia y a lo mejor correspondan a hacer algún tipo de reformas, no solamente al Código de la Democracia, sino al Código Orgánico Integral. Pero también Penal. puede ser que esté vendiendo su voto, no necesariamente igual, que sea amenazado. Hay gente que vende su voto y luego toma una fotografía para demostrarlo. Si estamos hablando de que se vende el voto, de que hay una transacción, tendríamos que debatir si es una infracción o un delito, ¿no es cierto? Y en virtud de eso, incorporarlo y tipificarlo en la norma que corresponda para que sea sancionada. Estos temas, mire, de que se vende el voto y cosas por el estilo, no solamente se ha discutido en esta elección, me parece que, y yo personalmente he sido observador electoral desde la elección del 2002, y desde ahí se venía indicando, sobre todo en las áreas rurales, en las elecciones seccionales, de que compran los votos y cosas por el estilo. Entonces, esa circunstancia tiene que llevarse a un debate a ver si efectivamente es una infracción o es un delito y de esa manera hacer las reformas que corresponden. Ahora, doctor Camacho, creo que es importante lo que decía María del Carmen respecto de la parte de la reglamentación, algo que ha abordado también el abogado Daniel González. Alfredo Espinosa, un consultor político y experto electoral, también hace un señalamiento en su red de X, a ver si podemos ponerlo. Esa parte dice, habla sobre el artículo 7 del Código de la Democracia, donde dice claramente se prohíbe realizar reformas legales en materia electoral que entren en vigencia durante el año anterior a la celebración de las elecciones que va a normar. Esto debería ocurrir en los próximos días seguramente. Estamos a menos de un mes de la segunda vuelta electoral. ¿Cómo adaptar esto, tomando en cuenta que sería necesaria una reglamentación y esto quizá estamos a destiempo ya? No, la prohibición de las reformas electorales es norma constitucional que está luego repetida en el Código de la Democracia. Igual que el voto secreto es una norma constitucional, igual que la facultad reglamentaria del Consejo Nacional Electoral es norma constitucional, artículo 219, numeral sexto, y es también norma constitucional la obligación del CNE de organizar, dirigir, vigilar, garantizar la transparencia de los procesos electorales. ¿Y quién aplicaría sanciones? Bueno, el único que puede aplicar sanciones en el caso electoral es el Tribunal Contencioso Electoral. Pero en este caso, ¿a quién irían las sanciones? Porque al amenazado, al presionado... Al infractor, a quien hace público el voto, desde el punto de vista electoral. Lo que dice Diego es verdad. Cualquier cosa que sea penal debe ser parte del Código Penal.
Y efectivamente, la coerción electoral, si es que podríamos darle ese nombre, si es que existe, no está tipificada. Pero, de tal suerte que... Pero entonces... De tal suerte que lo que corresponde es la expedición del reglamento, que no está prohibido. El reglamento no es norma legal, es un procedimiento regulado por este instrumento para el ejercicio del sufragio, que a su vez garantiza el secreto del voto. Entonces, porque los hechos electorales, todos menos el sufragio individual, es público, es un hecho eminentemente público, y lo que ya se decía hace un momento, ¿no es cierto?, el escrutinio más que cualquier otra cosa, norma constitucional, los organismos electorales se sonarán de manera pública. ¿Qué es una junta receptora del voto? Un organismo electoral que se reúne una sola vez durante su existencia, desde las 7 o 6:30 de la mañana del día de las elecciones hasta que culmina el escrutinio. Todo eso es público, de tal suerte de lo que pasa allí es público, menos lo que sucede detrás del biombo. Entonces, ¿por qué? Porque ahí se está expresando la voluntad individual de las personas de por quién votan. Y para que eso no se pueda hacer público, es necesario que ese procedimiento se establezca de que no ingresen a ese momento con su celular o con una cámara de fotografías, pero también estén advertidos de que no pueden tomar la papeleta y exhibirla públicamente en el momento que ya sufragaron. Pero eso lo hacen siempre los candidatos. Exactamente. Atentando contra ese principio de la democracia representativa, que prevalece el tema de la condición del voto. Justamente, secreto. Fausto, sobre eso, lo que acaba de decir Fausto, es decir, también entonces van a ser sancionados todos los candidatos que hacen, que exhiben sus papeletas, votando por ellos mismos, por supuesto, y eso lo hacen prácticamente todos. Y no los ciudadanos. Y la prohibición a los ciudadanos incluye a todos. Sí, pero estamos reglamentando sobre lo que hacen una mínima parte solo los candidatos y no los ciudadanos en general. No le escuché, Fausto. Pero estamos reglamentando algo sobre lo que tradicionalmente y siempre han hecho exclusivamente, casi exclusivamente los candidatos y no la mayoría de ciudadanos. Que se pueda llevar adelante una regulación de qué hacer y qué no hacer en ese caso. ¿Por qué? Porque primero prevalece la necesidad de esa transparencia y de esa condición de libérrima acción de los ciudadanos al momento de ejercer el voto. Porque también hay ciudadanos que sí lo exhiben, obviamente como no les interesa como a los candidatos. Los candidatos pues deben simplemente abstenerse de una vez más darse un bañito de popularidad. Simplemente hay efectivamente la posibilidad de que alguien ponga la denuncia, ¿no es cierto?, para que el Tribunal Contencioso Electoral pueda sancionar. ¿Por qué? Y entonces la autoridad electoral en la Junta, ¿quién es? Los miembros de la Junta, el presidente. Y entonces, efectivamente, le advierten a todos los ciudadanos, incluido el candidato o presidente, la candidata González, o cualquier otro candidato en otras elecciones. Ahora solo hay 2 candidatos. 4 con los candidatos a vicepresidente. En el momento de sufragar les van a advertir que no pueden exhibir el voto. Y así lo deberían hacer siempre. ¿Por qué? Porque debe prevalecer el interés general de la transparencia del proceso sobre ese interés o esa supuesto renunciamiento es mi derecho renunciar al voto secreto. Entonces, ¿por qué no no puede renunciar al voto obligatorio? No puede renunciar a que el voto sea igual, no puede renunciar a que el voto sea universal, no puede renunciar a que el voto sea públicamente escrutado, tampoco puede renunciar
a este otro elemento. Y ahí vuelvo a lo que dice, lo que decía acertadamente María del Carmen. ¿No sería más fácil pedirles a los 4 que no exhiban el voto y no reglamentar y hacernos una sesión para ver si 13 millones de votantes no acuden a exhibir su voto? Pero bueno, eso es uno de los temas que se ha planteado. Al abogado González quería consultarle también, ¿no sería mejor también ir un poco hacia atrás? Porque en el mismo informe jurídico del Consejo Nacional Electoral se presenta el informe de la Policía Nacional, en donde el comandante general de la policía, Víctor Hugo Zárate, menciona, por ejemplo, dentro de las conclusiones, que se han evidenciado diversos sectores de Guayaquil como mercados y barrios populares, se ha forzado a ciudadanos y comerciantes a participar en actividades de campaña de movimientos políticos. ¿Por qué no vamos y averiguamos quiénes fueron y los sancionamos? Ahí hay también, incluso frente a extorsiones, amenazas, opera el COIP también. Por ejemplo, en el 3.2 dice, denuncias de individuos y grupos que han presionado a ciudadanos para que voten a favor de determinados movimientos. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quiénes fueron? Ya los identificaron. ¿Por qué no vamos hacia allá en lugar de buscar a los presionados, a los amenazados, a los extorsionados y pretender sancionarlos en las urnas? Y por último dice que las organizaciones delictivas están manipulando la voluntad popular en Guayaquil, creando un ambiente de intimidación, temor y violencia. Vayan a donde tengan identificados a esta gente. No es más fácil ir hacia atrás. Sí, mire, usted topa algo muy cierto, y es que si existen ese tipo de denuncias, la tiene la policía, ¿no es cierto? Ellos más que nadie saben que tienen que remitir esas denuncias de intimidación, de violencia, a la Fiscalía General del Estado y para cortamos de raíz de forma inmediata, en primer lugar. Segundo lugar, ¿por qué no reportaron eso también a las misiones de observación electoral internacional? Por ejemplo, la OEA, en sus observaciones, que son cerca de 20, en ninguna de ellas recoge algún tipo de estas circunstancias. Recoge otros temas, sí, por ejemplo, dificultades en acreditación de sujetos políticos, que Fuerzas Armadas estuvo jugando un papel que no le correspondía, tratando de hacer a lo mejor algún sistema de contabilización de votos paralelo. Recoge el tema de observaciones a la justicia electoral, pero este tema no se recoge en ningún informe de observación electoral. Y un tercer elemento que hay que tener en cuenta y mucho cuidado es de que, ¿qué pasa si yo estoy de acuerdo en que el CNE tiene una facultad reglamentaria, pero esa facultad reglamentaria debe ser ejercida en virtud del principio de juridicidad, observando todo el marco jurídico, el 425 de la Constitución, ¿no es cierto? Constitución, tratados internacionales, leyes orgánicas y todo el marco jurídico ecuatoriano. Entonces hay que tener presente que incluso sentencias de la Corte Constitucional, hay una de diciembre del año pasado nomás que salió respecto de la tipicidad y la reserva de ley en lo que corresponde a infracciones y a sanciones que se puedan emitir desde la administración pública, que lógicamente también tiene que observar el Consejo Nacional Electoral. Y es que cuando la ley establezca una infracción, se la puede sancionar. Caso contrario, no. Por eso mi duda en cuanto a sancionar. Y que el CNE ponga en un reglamento, digamos, que está prohibido que un ciudadano ingrese a sufragar con un teléfono. ¿Y qué pasa si si el ciudadano no lo quiere dejar al celular? Llamarán, sí, colaboración a la fuerza pública. Pero ese ciudadano no va a poder sufragar, entonces, si no deja el celular no podrá sufragar. Estaríamos hablando que se está impidiendo, ¿no es cierto?, el ejercicio del sufragio de esos ciudadanos. Entonces, me parece que hay que tener mucha cabeza fría, ¿no es cierto?, elementos muy técnicos respecto de estas reflexiones que pueda tener el Consejo Nacional Electoral y sobre todo revisar el tema, yo sí hablo aquí de tipicidad, reserva de ley, para establecer si efectivamente pueden sancionar. Porque vea, si se pone un reglamento en el cual no existe una sanción, será un saludo a la bandera, que cumplirá el que quiere y el que no, y no pasará absolutamente nada. Entonces, en ese sentido, creo que estos parámetros hay que tenerlos bastante claros para que el Consejo Electoral pueda tomar una decisión. Entiendo que la va a tomar hoy en la noche, pero yo personalmente no coincido con ese informe jurídico que usted manifestó, en donde incluso quieren incorporar la etapa del escrutinio. O sea, ahí sí estamos hablando de cosas... Es de caernos, discúlpeme la palabra, patas arriba, que quieran prohibir que en el escrutinio las personas puedan tener un celular para tomar una foto, incluso para reportar los datos. Las organizaciones políticas hacen el control electoral y por lo general para agilizar ese procedimiento toman fotografías de las actas o de los resúmenes de resultados para enviar a sus organizaciones políticas y hacer un control electoral paralelo. Entonces se estaría limitando hasta ese derecho. Entonces el Consejo Electoral tiene que tener cabeza fría respecto de lo que va a decidir esta noche.
Interesante lo que se ha planteado acá. También les agradecemos a los dos expertos electorales que nos han acompañado ahora, Fausto Camacho, coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral, y también el abogado Daniel González, abogado y experto electoral, sobre esta decisión polémica que se apresta a tomar, no sabemos en qué sentido, el Consejo Nacional Electoral: restringir el uso de celulares en los centros de votación para la segunda vuelta. Gracias a los dos. ¿Qué te parece, María del Carmen? Yo creo que es importante también lo que se ha planteado, el hecho, algo básico, ¿no? Un poco el tema de la reglamentación, cómo sancionar, cómo realmente ejecutar este tipo de controles dentro de un recinto electoral. Imagínate lo que son tanta cantidad de votantes entrando con celular. Harán cacheo a todos. Habría que ver la logística, pero de alguna manera sí se tiene que garantizar que el voto sea secreto y evitar la posibilidad de que se vendan los votos, porque eso obviamente es algo que puede estar ocurriendo, no lo sabemos, o ya sean víctimas también de amenazas. De alguna manera tiene que manejarse esto de la mejor manera. Estamos discutiendo sobre la exhibición del voto, los que exhiben son además eso también, porque ellos deberían ser sancionados. Pidan a los 4 que comenzando no por ahí. exhiban, y ese tema pasemos, lo discutamos lo demás. Interesante tema para largo debate. Veamos qué ocurre en el Consejo Nacional Electoral. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Objetividad y credibilidad.